¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información que nos sirve para caminar con mayor certeza rumbo a los acomodos naturales que se tendrán que dar después de los comicios del 2 de junio. Ustedes saben que hubo 8 elecciones de gobernador, además de la elección de jefe de gobierno de la Ciudad de México, y que hay una que está entrampada. La elección de gobernador en el estado de Jalisco y también la elección de alcalde, de presidente municipal en la ciudad de Guadalajara. Pues bien, un duro revés sufrió este domingo 30 de junio del 2024 el partido Movimiento Ciudadano en Jalisco, y de paso quedaron exhibidos tanto el Tribunal Electoral del Estado como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la entidad, pues la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró improcedente el recuento de votos de los comicios celebrados en la capital tapatía el reciente domingo 2 de junio, promovido este recuento por el Partido Naranja en una acción que fue calificada como un montaje para ocultar irregularidades por el candidato de Morena, José María Martínez Martínez, quien exige la nulidad de las elecciones en las que presumiblemente resultó triunfadora la emesista Verónica Delgadillo García. En Guadalajara, igual como sucedió en las elecciones para gobernador de Jalisco, se violaron los principios rectores de la función electoral, los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, circunstancia que podría derivar en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolviera en favor de José María Martínez Martínez, el aspirante de Morena a la alcaldía de Guadalajara, en el juicio de inconformidad en el cual pide que esos comicios sean anulados y se realicen elecciones extraordinarias. Ante la gravedad de las irregularidades denunciadas, el Instituto Nacional Electoral tendría que considerar la remoción de la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Paula Ramírez, y ejercer además su facultad de atracción para asumir la organización y realización de elecciones extraordinarias para la alcaldía de Guadalajara y muy probablemente también para la gubernatura de Jalisco. El acto impugnado que el Tribunal Electoral de Jalisco emitió el jueves 27 de junio del 2024 fue una resolución que ordenó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado a realizar un nuevo escrutinio y cómputo de diversos paquetes electorales de la elección municipal de Guadalajara, con excepción de aquellos en los que ya se hubiese realizado el recuento. Al ordenar el recuento de votos, el Tribunal Electoral de Jalisco consideró fundado un nuevo escrutinio y cómputo con respecto a 865 casillas, aunque después condicionara su decisión a aquellas casillas que no hubieran sido objeto de recuento, delegando tal función al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. En la sentencia del juicio para la protección de sus derechos político-electorales, promovido por el candidato de Morena, José María Martínez Martínez, se advierte que el Instituto Local de Jalisco, al rendir su informe circunstanciado, refirió que existieron una cantidad de casillas que no pudieron ser computadas porque funcionarios de la mesa directiva de casilla integraron de manera incorrecta el expediente de casillas y que algunas constancias fueron guardadas involuntariamente en paquetes electorales de una diversa elección. Es decir, se perdió la custodia de los paquetes electorales y lo reconoció la misma presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Imagínense ustedes qué desorden había, o qué manipulación de los votos. La certeza sobre algunas graves irregularidades fue corroborada por dos informaciones publicadas por el periódico El Diario NTR de Guadalajara, en notas firmadas por el reportero Lauro Rodríguez, el lunes 17 y el miércoles 19 de junio del 2024. Si vamos a la diapositiva número 6, veremos la primera de esas dos informaciones. Y aquí es muy importante destacar la reacción que hubo de la autoridad electoral. Fíjese usted lo que dice esta información de Lauro Rodríguez en el diario NTR para que se dé una idea
de lo desasiado que estuvo el proceso electoral en Guadalajara y consecuentemente el proceso electoral en el estado de Jalisco. La nota de Lauro Rodríguez dice lo siguiente: solo en los municipios que conforman el área metropolitana de Guadalajara no entraron al cómputo para las elecciones municipales entre 70 y 75 mil votos. Por lo tanto, esos sufragios no están contemplados en los resultados oficiales. Entre 70,000 y 75,000 votos que no se contaron. Las autoridades electorales reconocieron esta situación y señalaron que fueron diversas causas las que llevaron a esa situación, pero las dos principales son la confusión de los funcionarios de casilla y las manifestaciones que se desarrollaron en los consejos distritales. Es decir, esos 70,000 o 75,000 votos quedaron por allí en el limbo, no se contabilizaron y por lo tanto no le dieron certeza al proceso electoral en la zona metropolitana de Guadalajara, no solamente en el municipio de Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara. En los municipios del Salto, Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y Zapopan, se quedaron sin incluir en los resultados oficiales, escuche usted, los votos de 217 casillas completas. Y es este tipo de irregularidades que el diario NTR publica el lunes 17 de junio, algunas de las irregularidades que le urgía a Movimiento Ciudadano corregir y borrar con ese recuento que muy obsequiosamente le concedió el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Usted sabe que el Instituto Electoral de Jalisco lo financia el gobierno del Estado de Jalisco que encabeza Enrique Alfaro. Y también el Tribunal Electoral de Jalisco, ese obsequioso y generoso Tribunal Electoral de Jalisco, también lo financia el gobierno del estado de Enrique Alfaro, por lo cual no es extraño que les haya concedido la gracia de hacer esta maniobra de recuento de votos cuando la misma autoridad electoral está reconociendo que 217 casillas completas o entre 70 y 75,000 votos no fueron contados en la zona metropolitana. Y si nos vamos a la diapositiva número 8, veremos la nota que publicó el reportero Lauro Rodríguez el miércoles 19 de junio del 2024. Fíjese usted, simplemente el sumario de la nota dice 124 urnas computadas en cero, es decir, en cero, contendrían los sufragios según una estimación hecha a partir de los datos abiertos y se refiere a una estimación de por lo menos 39,158 votos de unas 124 casillas de la elección para la gubernatura de Jalisco que fueron computadas en cero. Imagínese usted la gravedad de la irregularidad y la pérdida de custodia de los paquetes electorales cuando 124 casillas de la elección de gobernador fueron contabilizadas en cero de acuerdo con este recuento que hace el reportero Lauro Rodríguez del periódico El Diario NTR de Guadalajara. Y lo más importante de todo esto que vemos en la diapositiva número 9 es que en entrevista con NTR, Paula Ramírez, la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, consideró que esta situación no pondría en entredicho el resultado oficial. A ver, no es un asunto de cantidades, es un asunto de certeza, de limpieza en los procedimientos electorales y aquí la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Jalisco está reconociendo que perdió la custodia de 124 urnas que no fueron computadas, que fueron computadas en cero y que son urnas que pertenecían al cómputo de la elección de gobernador. La pregunta obligada es, si se pierde la cadena de custodia de los paquetes electorales en estas 124 urnas en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿cuántas urnas más se habrán perdido en el resto del estado cuando en el estado de Jalisco se instalaron alrededor de 10,000 urnas? Bueno, pues bien, en las argumentaciones de su oposición al recuento de votos en la capital tapatía, ante la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral Federal, José María Martínez señaló la irreparabilidad de los actos intraprocesales. Explicó el aspirante de Morena que con respecto a los paquetes electorales que no fueron computados ante el Consejo Municipal de Guadalajara, desde el momento en que llegaron a sus instalaciones, no se tiene certeza de la cadena de custodia, por lo que de recontarse los sufragios como pretendía Movimiento Ciudadano,
se hubiera generado un daño irreparable, pues no se podrían analizar nuevamente esas urnas, esos votos computados, no podrían analizarse nuevamente de dictarse sentencia definitiva en el juicio de inconformidad que promovió Morena, en el que pide la nulidad de los comicios en la Perla de Occidente. Es decir, lo que argumenta José María Martínez, de que este recuento era un montaje promovido por Movimiento Ciudadano, consentido por el Tribunal Electoral de Jalisco y con la anuencia del Instituto Electoral del Estado de Jalisco, era para tratar de reacomodar todos esos votos y esas casillas en las cuales se perdió la custodia y se perdió la certeza y la legalidad con respecto a las elecciones de presidente municipal en Guadalajara y de gobernador de Jalisco en toda la entidad. En la sentencia de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral Federal se reseña otro de los argumentos en el juicio promovido por el candidato de Morena sobre la irreparabilidad del bien jurídico tutelado. Argumenta Martínez que de realizarse el conteo solicitado por Movimiento Ciudadano, las irregularidades planteadas en el juicio de inconformidad quedarían sin materia, en especial aquellos que consideran aquellas que se considera que se derivaron de una actuación ilícita de la autoridad electoral y con base en el principio de definitividad. Es decir, si el Tribunal Federal hubiera ratificado la decisión del Tribunal Local de Jalisco para llevar a cabo el recuento, simplemente muchos de los elementos con los cuales se está impugnando la ilegalidad de la elección en Guadalajara y en Jalisco hubieran quedado sin efecto porque se hubiera de alguna manera percudido o manipulado algunas de las pruebas que están argumentadas en los juicios de inconformidad presentados con respecto a las elecciones en Guadalajara y en Jalisco. También reprocha Martínez que el Tribunal Local de Jalisco hizo suyos y convalidó los argumentos vertidos por Movimiento Ciudadano y por el Instituto Local Electoral, prejuzgando sobre los agravios de su juicio de inconformidad contra el resultado de los comicios en Guadalajara, estimando una coordinación ilegal sobre el recuento ordenado, argumentando errores evidentes en el proceso electoral cometidos, según la autoridad, los errores fueron cometidos por la ciudadanía y no por el instituto local, responsable de la cadena de custodia, por lo que indebidamente se responsabilizó a la ciudadanía que participó como funcionarios de casilla. En el caso particular de Guadalajara, fíjese usted, en el caso particular de Guadalajara, que tiene 3 distritos electorales, el 8, el 9 y el 11, los mismos territorios para esos distritos y las mismas listas nominales de elector para las diputaciones locales y federales en esos 3 distritos, Morena ganó los distritos 9 y 11. La suma de votos de los candidatos de Movimiento Ciudadano en esos 3 distritos no se acercaron a los 300,000 sufragios. Y eso lo podemos ver en la diapositiva número 14. Ahí puede usted ver, por ejemplo, en la primera columna de donde dice Morena, PT, Partido Verde, los votos que en la votación para diputados locales en Guadalajara logra el Partido Morena y sus aliados, 281,774 votos. En ese mismo cómputo de los distritos electorales locales para diputados locales, Movimiento Ciudadano apenas logra 253,692 votos. En esos mismos distritos, en ese mismo territorio, el Distrito 8, Distrito 9 y Distrito 11, pero en la elección de diputados federales, Morena logra 266,206 votos, en tanto que Movimiento Ciudadano apenas alcanza 207,996 votos. Lo que todo el mundo se pregunta es si en la votación de diputados locales Movimiento Ciudadano solamente logró 253,000 votos y en la de diputados federales en esos mismos 3 distritos de Guadalajara logró 207,996 votos, ¿cómo se explica razonablemente que Verónica Delgadillo García, la candidata a la alcaldía de Guadalajara, haya obtenido en esos 3 distritos 308,021 votos? Bueno, luego fíjese usted, ya consolidados los totales de Morena
y de Movimiento Ciudadano en las diputaciones locales y en las diputaciones federales en Guadalajara, comparemos esos números de Movimiento Ciudadano, 253,000 y 207,000 votos, contra los 332,131 votos que aseguran que obtuvo Pablo Lemus Navarro en esos mismos 3 distritos. O sea, por mucho, la votación de Pablo Lemus de 332,000 votos supera los 207,000 votos que lograron los candidatos de MC en la contienda por las diputaciones federales en Guadalajara y los 253,000 que logró MC en la contienda de diputados locales en esos mismos distritos de Guadalajara, cuando la votación de Verónica es de 308,000 y la de Pablo Lemus de 332,000. Ese tipo de magia electoral es lo que resulta inexplicable, pero de alguna manera se tiene como punto de referencia que en Guadalajara hubo una violación o una falta de control en la cadena de custodia de los paquetes electorales. El asunto es saber si fue por ineficiencia del Instituto Electoral o fue porque hubo mala fe y hubo complicidad del Instituto Electoral para favorecer al partido Movimiento Ciudadano. Y por último, vea usted, nuevamente vemos los números consolidados, por ejemplo, de la votación que obtuvieron en esos 3 distritos de Guadalajara los candidatos de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, los candidatos de Movimiento Ciudadano al Senado de la República. Estamos hablando de Alberto Esquer y de Mirza Flores. Usted puede ver en la columna de la derecha que los candidatos de MC al Senado lograron en Guadalajara 193,177 votos. Eso lo vemos en la diapositiva 16. En esta diapositiva 16 vemos que estos candidatos de MC al Senado lograron 193,177 votos en esos 3 distritos de Guadalajara. ¿Cómo se explica una vez más que Verónica Delgadillo haya logrado 308,000 y Pablo Lemus 332,000 en ese mismo territorio con esas mismas listas nominales? Cuando nos regresamos a ver la información que publica el diario NTR y descubrimos que hay más de 100,000 votos que no se contaron, empiezan a surgir las explicaciones por qué esta disparidad tan singular de cifras entre las votaciones de diputados locales, diputados federales, senadores, en comparación con la votación para presidente municipal de Guadalajara y para gobernador en el municipio de Guadalajara, que es una muestra pequeña de las irregularidades que a simple vista se pueden detectar. Bueno, pues el 31 de octubre del 2018, por razones muy similares a las que se presentaron en las elecciones municipales de Guadalajara y por la gubernatura de Jalisco, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló los comicios por la alcaldía de Monterrey. Es un fuerte precedente jurídico que podría ser determinante en el momento en que se analicen las peticiones de nulidad para los comicios por la alcaldía Tapatía y por la gubernatura de Jalisco. Ahí estamos viendo en pantalla esta captura de pantalla del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de un comunicado oficial del 31 de octubre del 2018. ¿Qué dice ahí? Bueno, dice que el Tribunal Electoral del Poder Judicial anuló la elección del ayuntamiento en Monterrey. Pero vea usted las causales. El Pleno de la Sala Superior ordenó a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León que convoque a una elección extraordinaria para la renovación de dicho municipio. Y dice que se determinó que hubo una serie de inconsistencias a lo largo de la cadena de custodia de los paquetes electorales que contravinieron el principio de certeza. Pero si nos vamos a la diapositiva 19, vamos a ver la carátula y un extracto de lo que este recurso de reconsideración promovido por el PRI en contra del PAN da como resultado para la anulación de la elección en Monterrey en la sentencia del 31 de octubre del 2018. Vea usted con detalle. Ausencia de contabilización de 28 paquetes electorales que representan la diferencia porcentual superior a la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Nulidad de la elección por violación a principios constitucionales.
Si usted se fija, aquí estamos hablando de 28 paquetes. Y en la información sobre los paquetes que no se contabilizaron en la zona metropolitana de Guadalajara, estamos hablando de más de 200 paquetes electorales. Es decir, la cantidad es muy superior a la que se usó como referencia para anular la elección en Monterrey. También dice el Tribunal Electoral que se observaron irregularidades en el traslado, resguardo y custodia de los paquetes electorales, irregularidades durante la sesión de cómputo, pérdida de paquetes electorales y subsecuente recuento a partir de los encartes o lonas electorales. Es decir, una cantidad de irregularidades similares, muy parecidas a las que sucedieron en la zona metropolitana de Guadalajara, tanto en la elección de alcalde en Guadalajara como en la elección de gobernador. ¿Y qué más? Bueno, pues los magistrados que el 31 de octubre del 2018 anularon los comicios para la alcaldía de Monterrey fueron la entonces presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Janine M. Otálora Malasis, y los magistrados Mónica Arali Soto, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y José Luis Vargas Valdés. Votaron en contra de la anulación los magistrados electorales Felipe de la Mata Pizaña, Indalfer Infante González y Reyes Rodríguez Mondragón. Pero vea usted la diapositiva que tenemos en pantalla. Ahí vemos que los 3 magistrados de la parte superior están actualmente en la sala superior del tribunal y esos 3 magistrados votaron por la anulación de las elecciones de la alcaldía en Monterrey. Y los 2 que están abajo, Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe de la Mata Pizaña, votaron en contra de la anulación. Si los magistrados aplicaran el mismo criterio que utilizaron en los comicios del 18 para anular en Monterrey, muy probablemente tendrían que tomar una decisión parecida al analizar los casos de la alcaldía de Guadalajara, de la elección para la alcaldía de Guadalajara y de la votación para la gubernatura de Jalisco. Así que el asunto está en el aire, pero este resultado, esta resolución, esta sentencia de la Sala Regional Guadalajara, que le dice al Tribunal Electoral de Jalisco y al Instituto Electoral de Jalisco que no pueden llevar a cabo un recuento y que el partido Morena acusa que ese recuento era un montaje para borrar las huellas de todas las irregularidades que se cometieron, deja con una interrogante muy grande la elección de Guadalajara y consecuente con eso la elección por la gubernatura de Jalisco, porque evidentemente hay causales muy claras, muy fuertes y muy delicadas que podrían derivar en la anulación de la elección en la capital tapatía y en la contienda por la gubernatura. Y con eso concluimos hoy Puntos y Comas. Por aquí nos veremos mañana. Buenas noches.